Los gobiernos democrático-populares, sustentados también en un discurso de la construcción socialista o de gobiernos inspirados en el liberalismo social, coexistieron en todo caso con gobiernos declarados de derecha, que dieron continuidad y profundizaron las estrategias puestas en marcha. Sin embargo, el tiempo histórico de las últimas décadas se han caracterizado por una intensa disputa por el destino de nuestra América, sin que se haya logrado imponer una tendencia definitiva. Al tiempo que en efecto por una parte se presentaron avances democráticos, se desataron procesos de reforma política y social e incluso transformaciones de alcance estructural, con beneficios para las grandes mayorías y debilitaron la posición hegemónica de los Estados Unidos. Se intensificaron las luchas de poder, las fuerzas de la derecha desplegaron su accionar tradicional de lucha por la preservación de los órdenes establecidos, al que se le agregaron nuevos repertorios y modalidades, encaminados a desestabilizar la política, a la recuperación de las posiciones perdidas por la vía institucional, o incluso pretendiendo el derrocamiento de gobiernos a través del ejercicio de la violencia, a través de la instauración de regímenes de excepcionalidad permanente, para la preservación del orden y la seguridad, articulando todo ello con la construcción de legitimidad en sectores medios y pobres de la población. Los gobiernos de derechas han destacado por la resistencia, persistencia de la organización y la movilización con propósitos comunes. La tendencia del proceso político se ha caracterizado por la intensidad y la profundización de las luchas de poder. Las derechas, por una parte, los sectores democráticos, progresistas y de izquierda. Sin embargo, sigue sin imponerse una tendencia predominante. Durante el último año se han producido múltiples sucesos con los que al tiempo se registra la continuidad y el fortalecimiento de los proyectos políticos de la derecha. Ejemplos claros como en Colombia, donde se posicionó el 7 de agosto del 2018 Iván Duque a la cabeza de una coalición de la derecha. En Brasil, el 1 de enero de 2019, ejerce como presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En El Salvador, Nayib Bukele funge desde el 1 de junio de 2019 como primer mandatario. Lenín Moreno se alineó rápidamente en el campo de la derecha de la región tras su posición el 24 de mayo de 2017, y así sigue habiendo más gobiernos que siguen manteniendo la derecha. La tendencia del proceso político se ha caracterizado por la intensidad y la profundización de las luchas por el poder. La derecha, por una parte, son los sectores democráticos progresistas y de la izquierda, por otra parte, han desplegado todos sus arsenales. El carácter abierto del campo político se expresa en el presente de nuestra América, en que durante el último año se han producido múltiples sucesos con los que el tiempo que se registra la continuidad y el fortalecimiento de los proyectos políticos de la derecha, sin que se trate de proyectos políticos que en sentido estricto puedan ser catalogados de izquierda. Se está en presencia de un progresismo que en perspectiva geopolítica regional y desde la trayectoria nacional de los respectivos procesos políticos representan un freno frente a las estrategias de la derecha. En Venezuela han fracasado todas las estrategias de derecha para derrocar a Nicolás Maduro. En este caso, la orquestación transnacional y el intervencionismo estadounidense han sido más que notorios. En Nicaragua, los propósitos de desestabilización del gobierno de Ortega parecen haberse superado. En Perú, la derecha en el gobierno atraviesa una situación de crisis institucional. En Ecuador hemos sido espectadores de un alzamiento indígena y popular en octubre del 2019 contra el paquetazo de medidas pactadas por el gobierno de Lenín Moreno con el FMI. En Chile, el gobierno de Piñera recurrió a la declaratoria del estado de emergencia, aludiendo a una situación de presunta guerra interna derivada de las movilizaciones y las protestas social y estudiantil contra las políticas neoliberales. El curso tomado por estos procesos refuerza aún más el argumento de que el rasgo principal del momento político en nuestra América se encuentra en la intensificación y la profundización de las luchas que están en disputa, tanto en las configuraciones geopolíticas de la región como en la trayectoria específica de los procesos políticos en el ámbito nacional estatal. De carácter sociocultural, además de instalarse los discursos de la meritocracia, la competencia y la individualización en las nuevas generaciones, se sentaron bases de la cultura del emprendimiento y del empresario en sí mismo.
en oposición al trabajo, y se fue abriendo espacio para la nueva entronización y naturalización de la segregación en contra del racismo, la xenofobia, en general del fascismo social, con arraigo en sectores medios y empobrecidos de la población. La relativa homogenización regional de la dominación de clase alcanzada al promediar la década de 1990 llevó incluso a considerar la posibilidad de un orden supranacional de libre mercado, como el que representó el proyecto del Área Libre de Comercio de las Américas, ALCA, en el que pretendían materializar por la vía constitucional y legal el legado Monroe. Desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela en febrero de 1999, en ninguna de las trayectorias políticas nacionales de la década subsiguiente se trató hechos contingentes. Siempre es preciso recordar que los mismos factores que describen la trayectoria de la reproducción de la dominación capitalista en sus diversos ámbitos contienen también las dinámicas y fuerzas en sentido contrario, incluida la tendencia a la crisis. Las estrategias de la derecha no pueden comprenderse simplemente como una simple exterioridad, sino que también se explican por errores de inconsistencia e incoherencia que se han advertido en el ejercicio del poder. En el presente histórico de nuestra América Latina es posible predicar ante tanto sobre un carácter transnacional de la estrategia de las derechas, donde prioriza una reconfiguración geopolítica a su favor, a la cual incluye el desmonte de la institucionalidad constituida en décadas previas, ALBA, CELAC, en lugar de fortalecer las instituciones neoliberales. También el rescate de la OEA, la creación del PROSUR, la reactivación del TIAR, entre otros. En el campo político, a partir de la asunción de la crisis como rasgo predominante del estado de cosas existentes a la derecha en su autodefinición. La centralidad de las políticas del orden y la seguridad instaladas en el imaginario social que hace del miedo y la inseguridad sus principales preocupaciones. Las estrategias de derecha descansan en la actualidad sobre estructuras complejas de organización que superan el ámbito nacional y adquieren dimensiones transnacionales. En este aspecto se puede predicar de la emergencia de un internacionalismo de derecha. Por otra parte, en los casos en los que la derecha es gobierno, su estrategia se orienta a la consolidación de sus posiciones. Cuando le es posible, busca subvertir el orden normativo existente valiéndose de las opciones que brinda el procedimiento democrático liberal, justamente para que su política aparezca como aspiración democrática. Cuando no, esta recurre al estado de excepción, a la represión y la violencia extrema. Con la ayuda militar y la instalación de bases militares, esta estaba diseñada para garantizar un control territorial que posibilite el acceso a recursos naturales estratégicos o con funciones de disuasión que dan sustento además del control político. Con el gobierno de Trump se ha asistido a una intensificación del intervencionismo que comprende el desconocimiento de facto de principios del orden del derecho internacional, apelando de manera reiterada a discursos antiterrorista y amenaza a la seguridad nacional. Por medio de la acción comunicativa, las nuevas tecnologías de producción y comunicación se adicionan a la fabricación y difusión de noticias falsas y mentiras, elaboradas en función de propósitos de proyectos políticos, teniendo un entendimiento desfigurado en la política, provocando resentimiento, odio que promueve el fanatismo y alienta de forma adicional el fascismo cultural. En el campo de economía, las estrategias de la derecha son explícitas a favor de los procesos de neoliberación, haciéndolo con actividades de extracción minero, enérgica y de los agronegocios de flujos de capital, de mercancías sin mayores restricciones, de la incorporación de economías ilegales como narcotráfico y de actividades de servicio como comercio, hotelería, turismo, seguridad, entre otros. Además de acrecentar el lucro de los grupos corporativos transnacionales, logran entender el dominio financiero a la vida cotidiana, en cuanto el endeudamiento deviene de los dispositivos de control social. El colchón social aún existe en sectores medios de la población, en camino de empobrecimiento, así como la pobreza y miseria existentes. Han buscado ser contrarrestados mediante políticas sociales focalizadas a través de subsidios condicionados. América, es innegable que ha existido un proceso de inmersión directa en las políticas de determinadas naciones que se han construido como una alternativa real al modelo hegemónico imperante. De esta forma, países como Cuba,
llevan décadas sufriendo bloqueos criminales en búsqueda de aislarlos del resto de naciones para que su modelo sea visto como un fracaso. Del mismo modo, tenemos a Venezuela, que es el eje de la revolución bolivariana y el cual ha sido del mismo modo atacado y tratado de exterminar por vía de medidas de sanciones internacionales a su economía para evitar que puedan desarrollarse y continuar mostrándose como un ejemplo de que un país de Sudamérica puede elevarse por encima de las expectativas expuestas desde el exterior sobre ellos. Así también Bolivia se ha mostrado como un referente claro de que un presidente indígena puede llegar al poder y puede tratar de cambiar radicalmente una nación. De esta forma, y más allá de las exposiciones teóricas, recientemente sobre este país se llevó a cabo un golpe de Estado que trató y logró sacar a Evo Morales del poder. Pese a ello, se ha visto que en las elecciones inminentes se espera una victoria contundente por parte del partido de Morales, que puede recuperar la democracia en aquel país y mostrar que siguen siendo una alternativa real de cambio para América Latina. Así, finalmente, se puede comentar que en estos momentos no existe realmente una perspectiva clara por parte de la izquierda en pro de construir una América Latina nueva, debido a que hay varias disputas internas y fallos en sus construcciones de democracia, reforma y revolución, lo cual deja un marco abierto hacia el futuro, en donde se verá cuál será el destino que le espera a nuestro continente.